Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Decreto muy importante fue emitido ayer por el presidente de la República. Hablamos del decreto 280-18. Es un decreto importantísimo porque ordena la titulación definitiva de inmuebles. Hablamos en este caso de apartamentos, de habitaciones, de residencias, al fin y al cabo, viviendas construidas por el Estado Dominicano. Oiga bien, desde 1962 hasta el 2008. 1962 hasta el 2008. Estamos hablando, por lo tanto, de 50 años, ¿sí? Hasta el 2008, 40 años. 62, 46 años. No, al 2000, sí, exacto, 46 años, 1962 al 2008, 46, casi medio siglo de construcciones de viviendas por parte del Estado que no estaban debidamente tituladas, ¿De cuántas viviendas estamos hablando? Bueno, estamos hablando de más de 50.000 probablemente. Desde luego, las fechas que se han establecido no son fechas medalaganarias. Cuando usted dice de 1962 al 2008 y no dice al 2007 o al 2009 o al 2018 actualmente, es porque usted ha hecho un estudio de qué es lo que ha ocurrido con las viviendas construidas por el Estado durante esos casi 50 años, durante ese medio siglo. Sí, señor. Medio siglo de construcciones de viviendas, de entrega de viviendas a dominicanos y a dominicanas que, sin embargo, hoy, medio siglo después, no tienen título de propiedad. Han negociado, han traspasado, han vendido probablemente, pero la mayoría ni una cosa ni la otra. La mayoría conserva su vivienda. La mayoría conserva su vivienda, ya sean los titulares originales o ya sean sus familiares, o quien sea, el que haya comprado, quienes hayan comprado, mediante, qué sé yo, los procedimientos que se utilizan para eso. Procedimientos legales, además, dicho sea de paso, pero informales, porque no ha mediado una entidad formalizadora como catastro, como lo que debe ser el golpe final, el toque final de todo proceso de titulación, que es la intervención del sistema judicial, es decir, de un juez que emite una sentencia que establece que ese inmueble es propiedad de fulano de tal o fulana de tal. Así mismo. Ese es el toque final de todo procedimiento de titulación, una sentencia de un juez o una jueza que dice, después de analizada toda la evidencia, esta es una propiedad de fulana o de fulano de tal. Así ha estado ocurriendo durante medio siglo, más de medio siglo, desde el 62 hasta el 2008, 56 años, más de medio siglo. Sí, señor. Este es un decreto trascendental.
Este es un decreto capital que viene a poner en punto, ahí, a tiro de hit, como dicen los que jugamos pelota, los que juegan pelota. A tiro de hit, la adquisición, la consecución, por fin, del título de propiedad de 200.000 familias, de 200.000 personas. ¿Sí? Porque el cálculo es más o menos entre 40 y 50.000 viviendas. Sí, señor, entre 40 y 50.000 viviendas, es decir, más o menos 1.000 viviendas cada año. Y cuando usted habla de 40 a 50.000 viviendas, está hablando probablemente de alrededor de 200.000 personas, de 200.000 dominicanos y dominicanas, afectados por una parálisis del Estado dominicano, desidia, indiferencia, informalidad, porque el Estado dominicano hasta ahora ha sido un Estado sumamente informal, sumamente deficiente en lo que se refiere a proveer de la formalidad, pero también de la titularidad, de la certidumbre a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas. Ha sido sumamente deficiente en lo que se refiere a proveer a la gente de seguridad. Seguridad, porque eso es lo que representa un título de propiedad. Un título de propiedad, es decir, en los próximos 2 años, de aquí al 2020, que es cuando concluye este periodo de gobierno, el presidente Danilo Medina, por lo menos 40.000 títulos más podrán ser emitidos debidamente ya, porque estamos hablando de viviendas construidas por el Estado dominicano. Estamos hablando de inmuebles que debieron haber sido titulados hace décadas para que la gente pudiera hacer lo que tenía que hacer con ellos. Si los iba a vender, no venderlos a un precio menor que el que cuestan, porque así mismo se paga esa informalidad, así cuesta esa inseguridad, esa incertidumbre. El que compra un inmueble bajo estas condiciones, pues lo primero que hace es ofrecerle a uno menos de lo que cuesta, porque él dice, bueno, pero es que yo voy a cargar con una inseguridad, yo soy el que va a tener que hacer en el momento que sea y como sea, o esperar a que el Estado, porque es necesario esperar a que el Estado resuelva ese problema, oiga, porque es el Estado el que tiene que resolverlo, el que tiene que descargar el inmueble en favor de la persona a quien originalmente se le asignó por parte del Estado esa propiedad. Ahí es donde está el problema de todo el embrollo que lleva el conseguir una decisión de un juez, la decisión de un juez, llegar ahí a ese punto, a que un juez diga este inmueble es propiedad de fulano de tal o de fulana de tal. Ahí es que está el embrollo. Viene la declaración de notoriedad, el acta de no sé qué, la comparecencia de los testigos, la que yo cuánto, para el caso de esos inmuebles que han sido vendidos por sus propietarios originales, que es el caso de buena parte, quizás la mayoría de todos esos inmuebles, 40, 50.000 inmuebles, que el Estado expropiaba. Eso era lo que hacía el Estado, expropiaba o declaraba de utilidad pública o compraba. Compraba y pagaba una parte y quedaba debiendo.
Entonces le quedaba en deuda con los propietarios originales de los terrenos que declaró de utilidad pública. Y no llegaba a terminar de pagar y entonces los propietarios originales decían, no, mientras no termine de pagarme no hay nada. Y así se quedó mucha gente sin el título de su vivienda hasta el día de hoy. De ahí la importancia de este decreto 280-18, que viene a resolver un problema serio a 200,000 personas. Porque cuando hablamos de 50,000 viviendas, debemos calcular que en cada vivienda viven 3 o 4 personas, mínimo. Debemos calcular eso. Y déjeme decir, a propósito de por qué las cosas, que no solo porque el Estado declaraba, como usted dice, utilidad pública, digamos, para la construcción de proyectos habitacionales y otras tantas infraestructuras, sino que algo impedía durante todo este tiempo, aparte de eso, del pago a los propietarios originales de terrenos donde se crearon este tipo de urbanizaciones, digamos, o de multifamiliares, que nada de eso tiene plano, Ramón. Ay, qué grande la cosa. Nada de eso, pues, ¿qué resulta? Que cuando usted va a titular un terreno, la cosa es más fácil, porque el terreno nada más es el terreno. Claro. Ahora, obra pública no puede tasar, ni valorar, ni determinar niveles de seguridad, incluso, de eso, porque no existen en su depósito de expediente, no existe la documentación que dé cuenta de las características constructivas y demás, y la dimensión, etcétera, de esos apartamentos. De ahí la necesidad de un decreto presidencial instruyendo, ordenando, para que se titule desde lo que se dio desde el 1962 hasta ahora, hasta el 2008, que es el decreto. 56 años. 56 años, donde proyectos y edificios y cosas que no tienen depositado en el Ministerio de Obras Públicas, lo que en realidad se exige al momento de titular un apartamento, que no un solar o un terreno, que es otra cosa más fácil, declaración, que es yo de heredero, no sé cuántas cosas más. Y ese es el drama de esa gente que, como bien tú has dicho, tenían algo o tienen algo y no tienen nada, que no les sirve para, ni siquiera para dejarlo, para transferirlo a sus hijos, a su descendencia. Usted está ahí, usted habita y vaya usted a saber. Porque además mucho de eso viene por parte del desorden y del favoritismo político y la falta de responsabilidad de los funcionarios. Resulta ser que tampoco se pagaron. Resulta ser que, contrario a lo que decía la ley, lo vendían, lo cogían de parte del Estado, que no se lo da para que usted haga negocio con eso, porque esas son obras de interés social. Y no se pueden transferir, son a fulano de tal. Eso no es para que usted, esperado 56 años, a usted que no le costó absolutamente nada porque se lo dio el Estado, de repente entonces usted diga, pero esto ha multiplicado su valor. De nada a cualquier cantidad la que usted estime. No, y esa es parte también del drama. Muchos de los ocupantes no son propietarios legítimos, por así decirlo. Entonces todo eso hay que sanearlo. Y entre otras cosas, garantizar que esos planos que no existen se hagan. Y se cumplan entonces las normas de construcción que eviten que al cabo de unos años hay un terremoto o un sismo y todo eso se vaya a pique por cualquier otro tipo de factores. Eso le quería agregar a eso. Sí, lo importante es que el decreto faculta ya
a las instituciones, todas las instituciones. Sí, se establece el procedimiento para titular. Sí, exacto, todas las instituciones, desde obras públicas hasta la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, que es la comisión creada por el presidente Medina para resolver precisamente estos problemas. Problemas muy serios, como se puede ver. Tan serios como que ayer mismo el Procurador General de la República, por ejemplo, daba informaciones sobre el caso de los Tres Brazos, por ejemplo, Sí. que es un caso De película. caso de película, aquel, ¿verdad? Pero que es un caso también que demuestra la informalidad, etcétera, o la incertidumbre, la fragilidad en que mucha gente ha estado viviendo en los lugares sin ningún tipo de seguridad jurídica, en este caso, porque llega cualquiera y dice, bueno, estos son terrenos que eran de tal y cual naturaleza y nosotros podemos comprárselo aquí y hacer cualquier cosa y bueno. Así mismo ha estado ocurriendo con los terrenos, con las viviendas, con todo lo que ha tenido el Estado hasta el día de hoy. Todo lo que ha tenido el Estado ha sido pasto del negocio, pasto de la transacción, pasto de la ambición de mucha gente que va y ve negocio. Va y ve negocio en desde el traficante, el buscón, el llevitrae, el agrimensor, etcétera, el abogadito, etcétera, que va y dice, no, pero yo te puedo resolver eso, yo voy a bienes nacionales, muchachos, y te resuelvo eso en lo que canta un gallo, pero no es verdad, porque eso no se puede resolver así. No es cualquiera que puede agotar el trámite que va desde formalizar, hacer los levantamientos de los terrenos, etcétera, porque no es una sola vivienda. Son urbanizaciones completas. Son urbanizaciones completas las que están en esa condición. Son terrenos enteros, no es un solarcito en un sitio. Son urbanizaciones levantadas por el Estado desde 1962. Óigalo bien, desde 1962, desde después de Trujillo, de la muerte de Trujillo, y desde el primer gobierno de Juan Bosch, desde el 62 hasta el 2008, son 56 años de informalidad del Estado, que van a ser resueltos medio siglo, sí, medio siglo, resueltos por una disposición del presidente de la República, el presidente Danilo Medina. Por ahí pasaron, ya sabemos, 5, 6 gobiernos, 22 años de gobierno de Balaguer, 12 años de gobierno del PRD, etcétera, etcétera, y nadie se hacía cargo de ese problema. Nadie se hacía cargo de ese problema de medio siglo. Un problema de medio siglo. De ahí la trascendencia de este decreto 280-18. De ahí la importancia de este decreto que manda a Obras Públicas, manda a la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, manda a todas las instituciones que tienen que ver con esto, a que se involucren para que en el plazo de aquí a 2 años, digamos, pues todos los dominicanos y las dominicanas que están en condición de informalidad en esas viviendas construidas por el Estado, pues pasen a ser definitivamente titulados, definitivamente propietarios, definida su situación y por lo tanto se convierte en gente, en personas, en dominicanos y dominicanas que por lo tanto van a tener acceso
al crédito, porque esos inmuebles no podían ser utilizados para nada, como garantía de nada. Es decir, 200.000 personas inhabilitadas para utilizar una propiedad que tienen ahí, pero que está inhabilitada para utilizarla como un instrumento de crédito, como un instrumento de financiación, para financiar un negocio, para financiar cualquier operación, imposibilitado ante la banca formal, porque la informal se atreve a cualquier cosa, pero no la banca formal. Eso es importante. De ahí la trascendencia de este decreto 280-18 emitido por el presidente de la República en el día de ayer. Así que conviene que nosotros destaquemos y pongamos esto en la perspectiva en que tiene que ser puesto, a la luz de todo lo que hemos visto y a la luz también de que mucha gente lo que quiere es echarle tierra a todo esto y decir lo importante es mi agenda, la de la transparencia y la de la lucha contra la corrupción. Vaya usted a ver, vaya usted a ver, vaya usted a ver, vaya usted a ver. Y entonces le restan importancia a cosas que realmente tienen importancia. Indudablemente tienen importancia para 200.000 dominicanos y dominicanas que tienen 50 años en la incertidumbre, que tienen 50 años en esa situación. Enhorabuena con por este decreto 280-18 que viene a traer orden en un espacio tan importante, en un área tan importante como el de la propiedad inmobiliaria. Sí, señor. Mire, yo pienso que solo a modo de conocimiento, porque uno no se explica cómo acontecen ciertas cosas en el Estado incluido, simple y sencillamente contrario a las leyes o a lo que establece la ley en materia de servicio público y lo laboral, en torno a lo laboral. Yo me estoy refiriendo a que es este actual ministro de nuestro compañero, amigo y coproductor durante muchos años de este espacio, ojalá, el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien se ha visto obligado, por así decirlo, a establecer, a reiterar mediante una circular que a partir del 1 de agosto, es decir, dentro de 2 o 3 días, ¿verdad? Los empleados administrativos del Ministerio de Salud Pública deberán laborar hasta las 4 de la tarde, en vez de las 2:30. Las 2:30. Es decir, sí, en vez de las 2:30, los empleados son unos privilegiados, porque es que son unos privilegiados y lo hacen desfachatadamente. Hace rato que nos hubiéramos ido a trabajar. Óigame como esto, oiga esto. En vez de váyanse todos a trabajar, así no tenemos que votarlo. Váyanse, pídanle al doctor Sánchez Cárdenas que lo nombre allá, pero hasta las 2:30 nada más. No hasta lo que hay que trabajar, la jornada laboral para los servidores públicos. Fíjese, hasta las 4 de la tarde en vez de las 2:30, como se tenía acostumbrado. Disposición, oigan, que ha despertado la inconformidad de muchos de esos servidores. Ay, que entienden, ellos entienden que eso requeriría de reajuste de salario. Ah, claro. Y que lo cual, naturalmente, fue contrarrestado por el ministro Sánchez Cárdenas, quien dijo que con ello lo que se hace es
cumplir con la ley. Hay tener que estar explicando eso a esta altura de juego, cuando ya hasta la tanda extendida hasta las 4 de la tarde. Hasta la tanda. Hasta la tanda extendida. A los muchachos están hasta las 4. Pues resulta y hasta las 5. Que esta disposición de Sánchez Cárdenas está contenida en una circular firmada por él mismo, dirigida a todos los viceministros, directores generales y encargados departamentales. Entrevistado por este asunto, el funcionario señaló que esa disposición no significa un incremento en el horario laboral de los servidores de la institución, sino la aplicación de la ley, y señaló que en el Ministerio de Salud hay muchas cosas que deben cambiarse, y se le cita aquí en esta revista. Es aplicar la ley que está ahí. Yo no estoy inventando nada, porque ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que muchos, oye, ¿cómo se parecen estos empleados entre todos? Que muchos empleados vienen, empiezan a desayunar. Claro. Empiezan a desayunar, ¿cómo me parecen a nosotros? Truco de cámara, usted llega. Exacto, vienen, empiezan a desayunar y ahí pierden Llega, un tiempo. poncha, pone al mediodía salen a almorzar naturalmente y a las 2:30 de la tarde se van. Se van, claro. ¿Qué estamos viendo? Que cuando los necesitamos, No están aquí. ellos no están, entonces no están. Y eso hay que corregirlo simple y sencillo. Eso sí, que se aliste el doctor Sánchez Cárdenas, porque es lo que le viene. Son capaces de matarlo. Son capaces de matarlo. Ahora, que se aliste. Ahora, si el doctor Sánchez Cárdenas no es capaz de hacer que se aplique la ley, y me refiero a él, porque se trata de él que genera la información, pero si un director general, si un funcionario no está ahí para hacer cumplir la ley, no está ahí para cambiar las cosas que están mal, tal cual lo dijo el presidente de la República. Cambiar lo que haya que cambiar. Pero si usted no puede cambiar un Estado, si usted tiene que chuparse los empleados de otros que pretenden tener todos los privilegios que pueden tener como empleados, sobre la base de llegar a desayunar, ponchan, desayunan, regresan, se beben su cafecito, dan 4 vueltas, y ya luego a las 12 del mediodía o a las 11:30. Sí, porque hay que calentarla en el micrófono. No, o hay que hacer la fila ahí de Adriano. No, y ya luego hay que echar la ¿verdad? Después, ¿cómo se dice? La pavita, la siesta. Pavita de la cosa, Sí. hablar con su compañero, Sí, ¿cómo es porque que vamos a tratar de, no de conquistar al mundo, como Pinky o Cerebro, sino vamos a tratar de ver si no logramos trabajar 8 horas, porque de esta manera ya estamos ganando, independientemente de lo que recibimos como salario. Esto es realmente, esto indica todavía que hay muchas cosas que cambiar, que aquí hay gente que quiere que usted cargue con malos empleados, que usted cargue con servidores defectuosos, acostumbrados a hacer lo que les da la gana y a exigir naturalmente, y a exigir. Así lo quisieron los maestros que nada más solo daban 2 horas de clase, los pobres, porque como en la tarde tenían que dar 2 más, y en la noche 2 más, bueno, pues ellos redondeaban 6 horas por tanda, por día. Claro. Ya usted a ver. Pero resulta ser que la ley no indica eso. Eso es un privilegio irritante por demás. Además, que convierte a ciertas instituciones o ministerios, los convierte realmente en cosas para que las cosas nunca se resuelvan, ni nunca se cambien, ni nunca se arreglen en beneficio de la ciudadanía. Y puede contar el doctor Sánchez Cárdenas por lo pronto con nuestra solidaridad. Total.
Y bueno, vaya buscando otro gordito que lo cuide. Otro gordito que lo cuide. Pensión en salud pública, dice aquí en esta revista comercial. No es para menos, lo van a obligar a cumplir Por su horario. circular, ¿Tú sabes lo que es eso? Ese abuso. Ese abuso. Ese abuso. Supe usted y déjeme el caos. Es increíble que esto, porque uno tiene que decir, bueno, pero ¿y por qué el doctor Sánchez Cárdenas se dio cuenta de que los empleados trabajan hasta las 2, las 2:30 de la tarde? Una cosa tan clandestina. Tan ¿Cómo? clandestina. Que tuvo que haber hecho una investigación. Ahí no se poncha. ¿Sabe Dios? Porque los anteriores ministros, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Dónde era que estaban? Esos son sus amigos, déjenlos quietos. No importa lo que los demás no hagan, haga usted lo que usted tiene que hacer. Lo que pasa es que hay gente que no... Aunque lo llamen sus amigos para decirle que no haga lo que usted tiene que hacer. Exacto. Lo que pasa es que hay gente también que no quiere echarse arriba lo que cuestan el costo de las decisiones. De las decisiones. Importantes. Porque hay un costo. A cualquier decisión que usted toma hay un costo, habrá un costo. Y ese costo es el que define a la gente. A la gente. Exacto. Ese costo es el que define a cada quien. ¿Entiende? Claro ese costo. Sí. ¿Quién va a pagar ese costo? Porque a la larga, el perjudicado, ahí todos sabemos quién es. ¿Quiénes son los perjudicados? Son los ciudadanos. Claro que sí. Son los ciudadanos y ciudadanas que van a una institución a buscar un servicio. Van a buscar un servicio, van a realizar una diligencia, van a hacer lo que sea, es decir, van en búsqueda de lo que tienen que Le mandó a decir un amigo suyo. ¿Me entiendes? Le mandó a decir y no lo consiguen porque es hasta las 2:30 que se trabaja. Sí, claro. Es hasta las 2:30, a las 2:30 se acabó todo. Y usted puede estar seguro que no es a las 2:30. Por favor. Usted puede estar seguro que, bueno, las 2:30. Mire, le mandó a decir un amigo suyo. Óigame. Y como yo no guardo nada, un amigo suyo, que cancele aquí a todos los malos empleados de aquí, que él los va a nombrar allá donde él está dirigiendo. Y que él nos va a enviar, le va a enviar un par de muchachonas bonitas que trabajan allá a cambio de que usted le facilite a todos los malos empleados, a los que no sirven para nada, que usted se los facilite, que él se los va a nombrar. Pero buena idea. Sí, solidariamente, para que usted vea que usted tiene muy buenos amigos que le aconsejan siempre lo mejor. Así es. No, el grave problema de todo esto, la administración pública, usted sabe cuál es, que son los compañeritos. No son compañeros nada. No son compañeros nada. Hay que defender. ¿Usted tiene compañeros? ¿Qué compañeros usted tiene? Los compañeros más importantes que debe tener cada persona son la verdad, el cumplimiento del deber. Ya. Esos son los compañeros. Esos son sus amigos, los hombres de trabajo, igual que Trujillo. Decía Trujillo, sí. Así es. La verdad y el cumplimiento del deber. Eso es lo fundamental. Y la competencia, bueno, la capacidad que usted tiene para desempeñar su trabajo. Y eso es otra cosa que usted tiene que ir agregando en el camino a todo lo que usted haga. Porque además usted recibe una paga del Estado que además no es gratis. Es el pueblo el que la paga. Los presupuestos del Estado son pagados por el pueblo. Presupuesto de las instituciones públicas es dinero público. Es dinero del pueblo dominicano, que debe ser utilizado como debe serlo, para brindarle servicio a la gente y para sacar el máximo de provecho a cada peso. Sacar el máximo de provecho a cada peso. De provecho no para uno. Para uno va la satisfacción del deber cumplido, que es ya bastante. Pero para el pueblo dominicano es el cumplimiento de sus expectativas, de sus necesidades. Es de eso de lo que se trata. Hay, por ejemplo, una información importante a propósito de todo esto que hablamos. La daba el director de Promesecal. Promese es el programa de medicamentos esenciales del Estado. CAL por el control de la calidad. A eso es que es Central de Apoyo Logístico y Control de Calidad.
alcanza los 3 millones de beneficiarios mensuales. Oiga usted, 3 millones de beneficiarios mensuales. Alcanza Promese Cal, Promese, el programa de medicamentos esenciales. Con la inauguración ayer de 2 farmacias del pueblo en los municipios de Hondo Valle y Comendador, en Elías Piña. 521 farmacias del pueblo en todo el país. El presidente Danilo Medina se había comprometido a abrir 140 farmacias del pueblo en su gestión. Se había comprometido a eso, a unas 140, 150 farmacias del pueblo. Más. Vamos por 521 farmacias del pueblo. Vamos por 520 y tantas farmacias del pueblo. Ayer se entregó las farmacias de Hondo Valle y de Comendador, 2 municipios de la provincia de Elías Piña. Las farmacias del pueblo se enmarcan en la política del gobierno de tener a los más pobres como centro de la política social, de su política, reduciendo el impacto negativo de los costos de la salud en el presupuesto familiar. Promese Cal, dice Antonio Peña Mirabal, dice, cada vez más juega un papel importante en la población, ya que asegura que recibe cada día cerca de 150,000 ciudadanos. Oiga usted, cada día Promese Cal atiende alrededor de 150,000 ciudadanos y ciudadanas que acuden a adquirir medicamentos a las farmacias del pueblo, lo que se convierte en más de 3 millones de dominicanos al mes. 150,000 diarios, sí. Más de 3 millones de dominicanos al mes, si usted contando desde luego 20 días, que son de lunes a viernes, 4 semanas, 5 días, 20 días, 20 por 150,000 da alrededor de 3 millones, eso es lo que atiende Promese Cal, cada mes, que no es cualquier cosa, porque estamos hablando de 150,000 gente todos los días que reciben medicamentos casi regalados. Que por lo menos hasta estos momentos muchos no han tenido cobertura del Servicio Nacional del SENASA, digamos. Algunos de ellos. Algunos de ellos. Se trata de gente por demás, no jóvenes. La mayoría de la gente, primero ya desempleados, pobres, o con importantes urgencias y necesidades, que no podrían, con sus ingresos, por Dios, ni siquiera tomarse la pastilla de la presión esa que usted se toma. Ajá, yo no tomo. ¿Usted sabe quién es que toma? ¿Quién será que toma eso? Yo todavía soy de los privilegiados. De los privilegiados todavía, ¿verdad? Bueno, pues a mí le cogió a un médico con que yo sí. Y yo, si fuese el caso, la cantidad de gente que no tiene ningún tipo de protección y que lo único que al final pide es tener el acceso a la medicina. Por eso la indolencia de quienes ciertamente han ido al Estado y no a resolver lo que hay que resolver, lo que hay que resolver en beneficio de la gente, sino a cualquier cosa. A cualquier cosa. Mientras aquí la mayoría es más, los propios trabajadores no tenían garantizado hasta que llegó el capitán y mandó a parar. No tenían garantizado ni siquiera la posibilidad de adquirir los medicamentos que se requieren, ya cuando uno es viejo como Ramón. Sí, claro. Claro, ¿verdad? Sí, porque usted no va a decir que es joven. Para dar una idea de lo que representa este servicio de Promese Cal, quiero usar las palabras del propio director, Antonio Peña Mirabal, a quien tenemos que invitar para conversar con él sobre este tema. Dice que en los primeros 6 meses de este año, en los primeros 6 meses, enero, junio,
de este año, en 30 productos solamente, en 30 productos, la población pobre además, hay que decirlo, se ahorró 2.370 millones de pesos en 30 productos, de estos 6 meses. 2.370 millones de pesos ahorrados al comprar medicamentos en las farmacias del pueblo. Esto es parte de un programa fundamental destinado a garantizar uno de los derechos, de los dos derechos sagrados, principales, primordiales del ser humano. El de la salud, el primero, y el de la educación, el segundo. Pero el de la salud es el primer derecho. Porque, como bien repetía Juan Bosch, el primer derecho y el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. De todo lo que vive. Y el primer derecho y el primer deber de todos los seres humanos, por lo tanto, es garantizar una existencia saludable. Y sin medicamentos no hay manera de garantizar una existencia saludable, porque en algún momento usted va a necesitar un antibiótico, en algún momento va a necesitar hasta un antiácido, o va a necesitar un antihipertensivo, o en algún momento va a necesitar un medicamento. Para la artritis. Para lo que sea, un medicamento usted lo va a necesitar. Y usted tiene que tener, y esos son los ricos y los pobres, ahí no hay tutía, de esa no se salva nadie, ni rico ni pobre, pero el problema lo tienen los pobres, porque los ricos siempre tienen acceso, los ricos y la clase media, media alta, sobre todo, tienen acceso a la mejor educación, a la mejor salud, a lo mejor todo. El problema lo tienen los de abajo, los más pobres, los que los economistas dicen que están en el quintil. En el primer quintil es ese, ¿verdad? Primero, entre el primero y el segundo. Es decir, el 20 al 30, 40% de la población. El grupo de más bajos ingresos. El grupo de más bajos ingresos. Ese es el que tiene, ahí es que la puerca aprieta el rabo, como dice la gente. Porque no es todo el mundo que tiene para comprar medicamentos. De ahí la importancia de este programa, que el programa de medicamentos esenciales, el Promese-Cal, que en los primeros 6 meses de este año ha representado un ahorro de más de 2.000 millones en 30 medicamentos solamente, porque eso es lo bueno de tener computarizado todo. Y ahí está computarizado todo, no solo para evitar que se roben los medicamentos y se pueda robar nadie el dinero, no, sino para saber también la estadística, conocer la estadística de cómo está funcionando cada una de esas farmacias del pueblo, porque además hay una red de computadoras, y hay la importancia del Internet, Hay la importancia del Internet, y porque decía Juan Bosch en una ocasión, ese aparatico es el que va a acabar con la corrupción, decía Juan Bosch, un momento que nos enseñó un computador y nos dijo, ese aparatico es el que va a acabar con la corrupción. Ahí está de ahí la importancia, porque al estar computarizado, al estar informatizado, al tener internet, al tener su programa donde el programa de computador que garantiza llevar las estadísticas que hacen eficiente la administración de todo, en este caso de Promese-Cal, pues usted puede establecer, en estos 6 meses la gente que ha ido a Promese-Cal se ha economizado más de 2.000 millones de pesos, 2.300 y tantos millones de pesos, solamente en 30 medicamentos. 30 medicamentos a la mano de la gente, medicamentos fundamentales, medicamentos esenciales, como se llaman, que dicho sea de paso son medicamentos de calidad, de la mejor calidad, porque si son baratos no es porque tengan problemas de calidad, sino porque son comprados por el Estado en cantidades enormes.
Y en licitaciones, y eso le permite, por lo tanto, precios muy baratos. Además, medicamentos genéricos, Claro. que no las marcas, Exacto. porque en esencia el negocio de las marcas no solo tiene que ver con quienes los recetan, porque hay quienes dicen, no, tiene que ser del laboratorio tal, esto que usted se tiene que tomar, pero resulta ser que hay medicamentos genéricos. Sí. Hay médicos, por ejemplo, que no te recetan cualquier antibiótico. No. Son de última generación y cada pastilla cuesta 900 pesos. Y te tienes que tomar una diaria. Hasta que se te quite la infección esa que tú tienes. Así mismo. ¿Tú me entiendes? No, porque Claro, yo no garantizo eso que venden ahí con esos medicamentos que venden en Promesa Cal. No, es del laboratorio tal que usted tiene que comprar el medicamento. Aunque exista el producto genérico, garantizado por igual por las autoridades sanitarias y por lo que tienen que ver con esto de los controles de calidad y además defensoría del pueblo y del consumidor. Claro. Esa es la realidad. Gran ahorro que es igual, porque aquí hay gente que son capaces de decir cualquier cosa. Ahora resulta, por ejemplo, Ramón, que la decisión del Banco Central, anunciada en el día de ayer, sobre la tasa de interés, resulta ser que llegaron sus bellas invitadas. Sí, señor. Están aquí. Resulta ser que ahora ellos dicen que lo que pasa es que la economía nuestra está en un gran riesgo y que está en la antesala de la crisis que nos va a llevar a todos en el saco. La economía nuestra lo que está en un momento muy bueno y hay que evitar su calentamiento. No, y es gente que sabe más de lo que dice saber, porque no es verdad que sean ignorantes, todo lo contrario. Ellos saben que eso es necesario. Pero invite a su amigo Iván. Como lo dijo, sí. Para que hablemos de eso. Para que hablemos de eso. Claro que sí. Porque es gente que sabe que la tasa, que ese tipo de medidas son las que garantizan la estabilidad. Son medidas preventivas. Lo dijo el sector empresarial, quien saludó la medida y dijo que eso era lo que había que hacer. Porque a todo esto, cuando le da la gana y se preocupan por la, ¿cómo se llama esto? Por la visa de otros. Cuando se preocupan por la visa de los demás, resulta ser y viene al caso que ellos tienen visa, claro está. Y además se enteran de todo cuanto piensa el Departamento de Estado y la usa ahí. ¿Cómo será? Que uno no sabe cómo demonios tienen esa inteligencia tan aguda, que llega hasta allá, hasta los tentáculos mismos del Departamento de Estado. Pero no saben que el Tesoro de los Estados Unidos hace eso de manera sistémica. Y que naturalmente que nuestra economía... Recientemente lo ha hecho. Pero claro, nuestra economía está también condicionada por las decisiones del Departamento del Tesoro, que no solo las que quitan visa, sino las que establecen esas tasas de interés con los mismos propósitos también que lo hacen nuestras autoridades monetarias y financieras, el Banco Central. Políticas económicas. Que tiene que ver con, no, usted lo explicaba, con no sobrecalentar la economía, que quiere decir tener una masa monetaria, un circulante que está fuera de, digamos, de control. Entonces usted tiene que recoger, o por el contrario, usted tiene que inyectar para que la prima del dólar no se dispare, para que la inflación no se dispare. Pero estos azarosos, que saben más que eso, porque han tomado cursos en el Departamento de Estado, lo han llevado hasta la NASA a ellos. Son tan sabios e inteligentes, que dan sus vueltecitas, tienen visa, van a los cursos del Departamento de Estado, pero no entienden
el tema de la tasa de interés. Cuando llegan aquí se les Y olvida. entonces ellos quieren que si allá suba, que nosotros bajemos nuestra tasa de interés. ¿Para qué? Para que los capitales que están aquí los saquen de aquí y se vayan para allá a buscar ¿qué? Una mejor tasa de interés en dólares. Exactamente. Es tan simple como eso, pero estos sabiondos, lacayos, resulta ser que sufren de amnesia cuando se trata de tener que decir la verdad, porque ellos solo tienen memoria para la mentira. Son unos desmemoriados de la verdad, pero son ¿qué? Unos memoriosos de la mentira. Así mismo, pero mire, vamos a hablar de cosas muy positivas, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de negocios, con Melissa Pichardo y con Nadecha Jiménez, que acaban de poner en marcha un negocio interesantísimo vía internet. Así que cuando usted tenga que hacer su compra de supermercado, avísenos, que Melissa y Nadecha se la llevan a su casa sin problema. Me dicen que están usando también una tecnología nueva, que es que le llevan esos encargos con unos drones. ¿Con drones? Sí, que ellas no cogen tapones, llegan rapidísimo. Es un dron. No sé si han llegado a los drones, no sé, pero mire, van camino a los drones. Van para camino a los drones, así que hablemos de emprendedurismo, hablemos de gente que hace negocios. Y que esa es la gente que necesitamos, la gente que hace negocios, la gente que emprende y que crea oportunidades para sí misma y para los demás. No se mueva de ahí porque vamos a conversar ahora mismo con Melissa Pichardo y con Nadecha Jiménez, quienes nos van a contar cosas muy interesantes. No se mueva de ahí.